Pues sí. Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Alfonso, gracias por tomar la llamada. Bote pronto, buenas noches. Gracias, con mucho gusto siempre, mi estimado Pepe, a tus órdenes. Gracias, Alfonso. Estábamos debatiendo aquí en la mesa de trabajo lo que hay atrás de todo esto y te está señalando Leo Zuckerman, lo acabas de oír, como el responsable de no haber armado suficientemente bien todo esto, lo que ha derivado en esta inconformidad. Bueno, Pepe, sin duda, hay una falta de información por parte nuestra hacia los elementos de la Policía Federal sobre las opciones. Utilizamos las vías institucionales, los mandos, la información no aterrizó a los eventualmente involucrados, a los policías de base. También pudiera mencionar a ustedes una especie de atenuante. El proceso de construcción de la Guardia Nacional es un proceso históricamente rápido, veloz, dinámico. En el transcurso de apenas 6 meses está ya la Guardia Nacional desplegada con cerca de 70,000 hombres. En este tiempo tuvo un nacimiento legislativo, una modificación constitucional, 4 leyes reglamentarias, el reglamento interno, tenemos presupuesto para la Guardia Nacional, está aprobada la estructura administrativa, todo el desarrollo organizacional y el despliegue operativo, y en ese proceso hemos cometido errores. Pero lo importante, Pepe y Leo, es que la gente sabe ya que lo ha sabido, pero tal vez no con la insistencia con la que ahora lo hemos planteado, que no hay absolutamente ningún motivo de preocupación respecto a sus derechos, a sus ingresos, a su antigüedad, a sus prestaciones sociales. Creemos que la adscripción de estos elementos a la Guardia Nacional les va a permitir una auténtica carrera policial, cosa que no existe, posibilidad que no existe en la Policía Federal, se diga lo que se diga, porque en la Policía Federal todos los mandos pueden ser nombrados por una decisión política, cosa que no va a suceder en la Guardia Nacional. Si en la Guardia tú tienes méritos, vas a tener posibilidades de ascenso. Aquí en la Policía Federal eso no existe. Vamos a buscar mejorar las condiciones, como dijo el presidente de la República en el acto el domingo, las prestaciones sociales para los elementos de la Policía Federal. Vamos a buscar incrementar a su vez las percepciones para los elementos del Ejército y la Marina, porque hay una disparidad, de tal manera que logremos una homologación administrativa en términos de percepciones, en términos de prestaciones sociales, capacitación, doctrina, mecanismos de ascenso. En fin, así están las cosas en este momento. ¿Cómo ellos están reclamando no solamente sus derechos laborales, secretario Alfonso, no solamente Alfonso está reclamando sus derechos laborales, sino están reclamando haber sido agraviados? ¿Cuál va a ser la respuesta para llegar a un acuerdo, una conciliación, toda vez que la ruta del diálogo se rompió desde ayer? No. Hoy ha estado dialogando todo el día la mesa con interrupciones programadas para que los representantes hicieran consultas y cosas de ese tipo. La verdad es que puedo decir que el ánimo en las negociaciones de hoy es afortunadamente mucho más atemperado que el día de ayer. Lamentablemente el día de ayer llegaron a lastimar a una mujer, a la doctora Trujillo, que es una persona sumamente respetada y respetable. Hoy las cosas son más tranquilas, pero en el caso de los supuestos agravios, Pepe, es cosa de que se pongan sobre la mesa. Todo lo que se está poniendo sobre la mesa lo estamos abordando sin restricciones, con la mayor disposición de encontrarle una solución en los mejores términos que sean posibles
a favor de los policías afectados. Número 1, es voluntario su paso a la Guardia Nacional. Si pasan, conservarán sus derechos, su antigüedad, su grado, sus percepciones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, hacia arriba, a mejorar o bien las prestaciones o bien las percepciones, dependiendo de lo que actualmente estén ganando o de las prestaciones que reciban. Si están abajo, subirán y así. Bueno, Pepe, ¿cuál era el otro tema? El otro tema es si habrá castigo para aquellos policías que están inconformes, que tomaron armas de cargo, incluso algunos vehículos, que no desean incorporarse, en fin, habrá castigo, independientemente de la decisión que cada cual tome en el término de permanecer o no voluntariamente en la Guardia, con nuevas reglas, desde luego, que tú explicabas en tu conferencia esta mañana, están plasmadas en el cambio constitucional aprobado para la Guardia Nacional. ¿Habrá castigo para los que incitaron a esta rebelión? No, mira, Pepe, en primer lugar no le llamaría una rebelión. En segundo lugar, en la mañana hice un llamado a los inconformes a que actuaran con responsabilidad. Ellos saben que no pueden estar fuera de su lugar de trabajo con vehículos oficiales, con armas de cargo. Si ellos reiteran esta actitud, obviamente serán sancionados administrativamente. Lo que me quedó pendiente de la pregunta anterior, Pepe, es que hay no menos de 10 opciones para la readscripción de estos elementos de la Policía Federal que no quisieran pasar a la Guardia Nacional. La Policía Federal tiene un plazo de extinción de 18 meses. En estos 18 meses pueden permanecer en la Policía Federal en divisiones distintas a la de su adscripción actual. Actualmente solo pasan a la Guardia Nacional los elementos, o se ponen, mejor dicho, a disposición de la Guardia Nacional, los elementos de fuerzas federales, que son alrededor de 11,000, y la Gendarmería, que son alrededor de 5,000. Entonces, se ponen a disposición de la Guardia, pero la Guardia tomará a aquellos que reúnan los requisitos para incorporarse a la Guardia. Así como hay requisitos para entrar a una universidad, a una preparatoria, para un bautizo, hay requisitos para entrar a la Guardia Nacional. Y estos requisitos, debo reconocerlo, son rigurosos, pero nada que no se pueda cumplir, porque nos proponemos construir un órgano de seguridad, un ente administrativo de seguridad con estándares internacionales. Lamentablemente, la Policía Federal no siguió su proceso de desarrollo. Hoy veo que la defienden aquellos que en su momento no hicieron lo que les correspondía para conservar el proceso de crecimiento y consolidación de la Policía Federal. Hace 10, 12 años, la razón que dio el entonces presidente Calderón para llevar el ejército a la calle era precisamente que las policías no tenían capacidad para confrontar al crimen organizado, entre ellas la propia Policía Federal, y se dieron en aquel tiempo 10 años para enderezarlas, y pasaron 10 y pasaron 12 años y no hicieron absolutamente nada. Al contrario, ahora más tranquilos por la presencia del Ejército y la Marina, que les hacía la chamba en la calle, pues se echaron en la mata y abandonaron el proceso de capacitación, de profesionalización e incluso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los elementos de la Policía Federal. Los sueldos evolucionaron, pero se rezagaron las prestaciones sociales. Quien pase a la Guardia tiene la expectativa razonable de mejorar progresivamente sus prestaciones sociales hasta equipararlas en algún momento próximo con las del Ejército y la Marina, que son de nivel mundial, Pepe, y a su vez los elementos de más bajo ingreso del Ejército y la Marina tienen la expectativa razonable
de un incremento progresivo de su salario hasta alcanzar el ingreso que hoy tienen los elementos de la Policía Federal. No estamos buscando, en el diseño de la Guardia Nacional, hemos garantizado que todos aquellos elementos que lleguen a la Guardia Nacional tengan un incentivo para permanecer en ella, porque si no hay ese incentivo, podrían regresar a sus lugares de origen. Y esa es la razón. Ahora, por la que... déjame interrumpirte para preguntarte, bueno, si se van a tener que evaluar quienes se integran a la Guardia Nacional procedentes de la Policía Federal con términos policiales adecuados, ¿también va a aplicar esa evaluación a la Policía Militar, a la Policía Naval? Es decir, a los militares también los van a evaluar para que tengan la capacidad de fungir como policías para el control de la inseguridad. Aplica absolutamente para todos, Pepe. Y no todos los elementos del Ejército y la Marina, de la Policía Militar y Naval, que han tenido interés en pasar a la Guardia Nacional, han cubierto los requisitos. Es ciertamente mayor el número de elementos de la Policía Federal que no han pasado los exámenes. Y las limitaciones que tienen los elementos de la Policía Federal son dos fundamentalmente. La primera es de sobrepeso y la segunda es de salud. Y no se trata, han planteado algunos flexibilizar estos requisitos, pero no es posible, porque en el aspecto operativo o la tarea operativa de un cuerpo de seguridad es altamente demandante de esfuerzos físicos. Y no podemos exponerlos a que por limitaciones físicas puedan terminar poniendo en riesgo su vida. No vamos a flexibilizar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. En primer lugar, porque ya están establecidos en términos generales en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que crea la Guardia. Y número dos, porque ya hay un reglamento interno que aterriza esos requisitos que están en la ley de la Guardia Nacional. Pero no tenemos tampoco ningún interés en flexibilizarlo, porque entonces estaríamos cayendo en la construcción de un cuerpo policial con las limitaciones o deficiencias, debilidades que le señalamos a la Policía Federal o que le señalamos a las policías municipales. La Guardia Nacional pues, no viene a sustituir a ningún cuerpo de seguridad, viene a complementarlo, pero es imprescindible que las policías estatales y municipales hagan su parte, y para hacer su parte tienen que capacitarse, tienen que profesionalizarse, tienen que pagarse mejor, tienen que crearse una auténtica carrera policial. Como te decía, Pepe, en la Policía Federal yo puedo nombrar a cualquier mando por una decisión administrativa, por una decisión política. Eso es imposible en la Guardia Nacional. Ahí va a ser un mecanismo de ascenso basado estrictamente en tu hoja de servicios, en tus méritos. Por eso creemos que la construcción de la Guardia o que la Guardia Nacional representa un atractivo que a lo mejor no conocen suficientemente estos elementos inconformes de la Policía Federal. Pero ya para cerrar, Pepe, el día de hoy se creó la Oficina de Transición de la Policía Federal. Es una figura que está establecida en la ley. Será esta oficina la responsable de conducir el proceso de extinción de la de la Policía Federal. Este proceso llevará 18 meses. Habrá un representante de esta oficina en cada una de las instalaciones de la Policía Federal y tendrán capacidad para brindar asesoría administrativa, asesoría jurídica y alternativas de reubicación ante la eventualidad de que no quieran su readscripción a la Guardia Nacional. Siempre y cuando, secretario, no se vayan a reubicar en las filas del crimen organizado, teniendo la capacidad y el conocimiento estratégico que han tenido, al ser rechazados, podrían ir a dar a ese punto. Pero quisiera concluir preguntándote, ¿cuáles
has insistido mucho tú, el propio presidente de la República esta mañana, y lo dijo ayer, has insistido que hay intereses, que hay mano negra detrás de todo esto, y tú señalaste al expresidente Felipe Calderón. ¿Cuáles son esos intereses que están detrás de esta inconformidad? Bueno, sin dramatizar, puedo decir que no debemos ser ingenuos respecto al tema. Tenemos adversarios políticos que están luchando por demeritar el esfuerzo y los resultados del gobierno, y ven en la inconformidad de los elementos de la Policía Federal, como en otras áreas, la posibilidad de intervenir en contra de la iniciativa del gobierno, y lo hacen, a veces con éxito, a veces sin éxito. La mención del expresidente Calderón no fue inicialmente mía, sino de uno de los autodenominados representantes de uno de los muchos grupos inconformes al interior de la Policía Federal, que dijo que sería para ellos un honor que el presidente Calderón dirigiera el sindicato que pretenden formar este grupo de policías inconformes. Y yo solo dije que ese solo hecho hablaba pues de la cercanía de este grupo de inconformes, cuando menos en términos políticos o de simpatía política, con el expresidente Calderón. Y el expresidente Calderón ha sido un activista y supuesto defensor de los derechos de los policías inconformes, pero en su momento no hizo todo lo que le correspondía para que continuara el proceso de consolidación, crecimiento en todo sentido de la Policía Federal. No en vano, la Policía Federal no tuvo capacidad para entrar al quite de la presencia del ejército en las calles. Tampoco el gobierno del presidente Peña Nieto, lamentablemente lo digo, tampoco hizo su parte. Por eso fue necesario que el ejército continuara. Nosotros no queremos que el ejército esté en tareas de seguridad pública. El ejército tiene una responsabilidad constitucional y será complemento de la Guardia Nacional en virtud de la reforma constitucional que le permite ser parte de esa tarea. Pero la seguridad pública será responsabilidad de la Guardia Nacional, a más tardar en el transcurso de a partir de los 5 años de su Constitución. Conclusión, Pepe, estamos ya preparados con representantes en cada una de las áreas de trabajo de la Policía Federal. Quien quiera acercarse, ahí tendrá la información suficiente, y una vez que la conozcan, estoy seguro que se sentirán tranquilos. Pero además, Pepe, debo decirte que el gobierno del presidente López Obrador se ha significado por su preocupación por la defensa de los intereses de la gente, particularmente de quienes menos o mejor circunstancia tienen. Y si bien un policía federal tiene su trabajo digno, tampoco podemos decir que tiene los grandes ingresos. Forma parte de esa base de la población que tiene, que encuentra en el gobierno del presidente López Obrador una prioridad para su atención, y con ese doble compromiso los vamos a atender. Todo aquel que venga de buena fe a plantear su inconformidad, estoy seguro que va a encontrar una respuesta satisfactoria. Te agradezco muchísimo el tiempo, Alfonso, para explicarnos de viva voz directamente y contestar algunas inquietudes que nos han manifestado, por supuesto, los interesados y la gente en general. Siempre a tus órdenes, Pepe. Un saludo, Leo.